Señores, primero que nada, bienvenido, don Javier. Voy a dar inicio a la presente sesión, pero antes de iniciar yo le quisiera pedir a la diputada secretaria, doña Adriana Bustamante, pudiera pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum. Con gusto, diputado presidente. Diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Presente, diputada. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. Presente. Diputada Adriana Bustamante Castellanos. Presente. Diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez. Presente. Diputada Flor de María Guirao Aguilar. Presente. Diputada Rosa Netro Rodríguez. Presente. Diputado Juan Pablo Montes de Oca Bendaño. Presente. Hay quórum, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Habiendo quórum, vamos a proceder a celebrar la siguiente sesión. Señoras y señores legisladores, miembros de la comisión, invitados, se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Hacienda, por lo que yo solicitaría a la diputada Adriana Bustamante pudiera hacer lectura del orden del día correspondiente. El orden del día para la presente reunión tiene un punto único: comparecencia del doctor Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda. Está leído el orden del día, diputado presidente. Gracias. Les informo que este Congreso del Estado acordó un calendario de actividades propuesto por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno para llevar a cabo la glosa del primer informe de gobierno. Hoy toca atender a la Secretaría de Hacienda. Quiero informarles que esta Comisión de Hacienda recibe hoy a don Javier Jiménez Jiménez, quien se encuentra hoy presente, quien fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo, don Rutilio Escandón Cadenas, para comparecer el día de hoy, sobre todo para ampliar la glosa del primer informe de gobierno en lo que su ramo respecta. Por tal motivo, yo le pediría a los señores secretarios pudiéramos iniciar recepcionando a través de esta comparecencia el informe del señor secretario de Hacienda, si así lo consideran mis compañeros. ¿Están de acuerdo, compañeros? Señor secretario, tiene el uso de la palabra y voy a explicar el procedimiento rápidamente, hasta por 30 minutos. Posteriormente va a participar cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su intervención por un tiempo máximo de 5 minutos, con la recomendación que quien hace hoy la glosa es el señor secretario y no cada uno de nosotros. Y se dará al secretario compareciente un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta. Quiero recordarle a mis compañeras y compañeros diputados que durante las comparecencias no están permitidos los permisos especiales por existir un formato acordado por esta legislatura. Sin embargo, quiero aclarar que de manera muy abierta, nos lo ha manifestado el secretario y ha sido una instrucción del señor gobernador, pueden hablar y preguntar de cualquier tema. Se acabaron los tiempos de las preguntas oficiales establecidas, sino abiertamente podremos glosar los datos que hoy veamos de la manera que cada uno considere conveniente. Yo le agradezco esa apertura, señor secretario, y a tal efecto le concedo el uso de la palabra al doctor don Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda, hasta por 30 minutos. Muy bien. Presidente de esta honorable Comisión de Hacienda y a los integrantes de la Comisión de Planeación, presidenta Rosa Elizabeth, diputado Marcelo Toledo y a todos los las diputadas y diputados de este honorable Congreso y de estas dos comisiones, les debo de decir de manera muy especial que me honra el hecho de poder dirimir, de poder dar a conocer ante la sociedad y ustedes, que son precisamente la expresión del pueblo, y que la mejor forma de tener la comunicación con la sociedad es esta, que ha acontecido en un año de gestión, y si ustedes me permiten le daré lectura a estos temas que de alguna manera son relevantes y atienden a cada uno de los puntos que a través de la gestión, como tal lo señalé, creo debe ser de mayor relevancia. Si me permite, le doy lectura a mi pronunciamiento. Señoras y señores, diputadas y diputados,
de esta 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, público presente, buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo cordialmente a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y de Planeación para el Desarrollo, en ese acto de rendición de cuentas, mediante el cual el Poder Legislativo ejerce su función de control con estricto respecto a la división de poderes establecida en el artículo 49 de nuestra Carta Magna. En el marco del acuerdo, el titular del Poder Ejecutivo, doctor Rutilio Escandón Cadenas, comparezco ante esta soberanía popular en mi calidad de secretario de Hacienda para informar el estado general que guarda la hacienda pública del Estado de Chiapas. En el primer año de gobierno del periodo constitucional 2018-2024, de conformidad con lo que establece el artículo 59, fracción 26ª y 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, respecto al ámbito de mi competencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en su artículo 30, confiere a la Secretaría de Hacienda el despacho de los asuntos relacionados con la política de administración de recursos humanos, la administración de los ingresos, el gasto público y su presupuestación, el financiamiento e inversión de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental, la deuda pública y la coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. Estas responsabilidades son atendidas con la política pública, finanzas públicas responsables y austeras, incluido en el eje 1, gobierno eficaz y honesto del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, de la cual a continuación doy cuenta de los resultados reportados en el primer informe de gobierno 2019. Planeación y gestión pública. Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el quehacer gubernamental tiene como propósito principios rectores como son la austeridad, la honestidad y el combate a la corrupción. Esto planea el reto de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad en el servicio, para garantizar mediante una nueva forma de gobernar el disfrute de los derechos humanos de los mexicanos a la educación, a la salud, al empleo digno, al progreso y bienestar de la población con justicia y equidad. En congruencia con ello, el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 establece como directrices transversales de política pública el uso racional y responsable de los recursos del Estado, con la aplicación de criterios de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público, de tal manera que se eliminen gastos ostentosos e innecesarios, instituyendo además que los programas y proyectos de la Administración Pública Estatal estén dirigidos a atender de manera responsable las prioridades reales del bienestar de la población, poniendo al ciudadano en su centro de atención. La implementación de este propósito requirió un ejercicio de verdadera democracia participativa, territorial e incluyente, a la que fueron convocados los representantes de los sectores públicos, social y privado, para que participaran en los procesos de consulta, propuesta y definición de las políticas públicas dirigidas a promover el desarrollo integral sustentable del Estado. De esta forma, en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, tomando como base la estructura del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, COPLADE, Gobierno y sociedad sumamos esfuerzos en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, el cual fue aprobado por esta honorable legislatura local en tiempo y forma, de acuerdo con los requisitos que marca la ley, y publicada en el periódico oficial del 8 de mayo del 2019. Hago un paréntesis y reconocemos y agradecemos que este honorable Congreso tuvo a bien aprobar esta ley de planeación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. Este plan es el instrumento rector del quehacer gubernamental que define las prioridades, los objetivos y las estrategias que orientan la administración pública estatal
hacia la solución de los problemas que enfrenta nuestra sociedad en la búsqueda constante de mayores niveles de bienestar y progreso para los chiapanecos. Es pertinente resaltar que las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 se encuentran alineados a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en cumplimiento al acuerdo asignado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mejor conocido como PNUD. En este contexto de planeación democrática, participativa e incluyente, capacitamos a 193 funcionarios públicos municipales, a 516 estatales, en el aprovechamiento de las herramientas de planeación disponible para que evaluaran en forma más eficiente las necesidades de los ciudadanos y diseñaran políticas públicas efectivas, dando así cumplimiento al objetivo del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Estado de Chiapas. Por otra parte, fortalecimos la planeación territorial con la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional, COPLADER, a través del cual se realizó la validación técnica y social de proyectos estratégicos destinados a impulsar el desarrollo socioeconómico en las 15 regiones del Estado. Este año en el COPLADER se validaron 299 proyectos regionales por un monto de 3.276 millones de pesos, los cuales se integran a la propuesta de inversión estatal 2020 después de su correspondiente priorización. En coordinación con los gobiernos municipales, a través de 98 comités de planeación para el desarrollo municipal COPLADEM, los ayuntamientos efectuaron la consulta, concertación y coordinación intersectorial, asignando 11.784 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para obras y acciones de beneficio social, y 3.626 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Fortamun, para el saneamiento financiero de sus haciendas públicas, acciones y pago de derecho. En el renglón de ingresos públicos, el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de las entidades federativas deben ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales. Deben elaborarse conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos parámetros, cuantificables e indicadores del desempeño, debiendo ser congruente con los planes estatales de desarrollo y los programas que de él deriven, con estricto apego a los requisitos establecidos en la legislación vigente. La Secretaría de Hacienda coordinó el proceso de integración de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, la cual fue presentada en tiempo y forma ante el Honorable Congreso del Estado y aprobado por un monto total de 91.844 millones de pesos, y al mes de octubre se obtuvo el 86% de los ingresos públicos esperados, es decir, 79.314 millones de pesos. De los ingresos obtenidos, el 4.70% corresponden a ingresos estatales, el 84.07% a participaciones, aportaciones, convenios, incentivos, derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, y 11.23% por transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones. Los ingresos estatales obtenidos al mes de octubre suman la cantidad de 3.729 millones de pesos, superior a los 3.405 millones de pesos previstos, reflejando un incremento de 9.51% con relación al monto estimado por la Ley de Ingresos. Esto como resultado de las acciones implementadas en materia vehicular y por los rendimientos financieros obtenidos. Los ingresos estatales se subdividen en tributarios y no tributarios, los cuales al mes de octubre los primeros suman la cantidad de 1.266.864.213 pesos, que equivale al 33.97% de los ingresos totales, y los segundos
2.462.872.831 pesos, que representan el 66% de esta base. Los recursos federales ascienden a 75.584 millones de pesos, que equivalen al 95.30% del total de los ingresos de este rubro, los cuales se encuentran integrados por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, así como transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, que representan el 35.94, 51.19, .40, .54, .15 y 11.78 respectivamente. Además, se obtuvieron recursos adicionales debido a las estrategias recaudatorias implementadas, como son beneficios fiscales por pago de derechos, mayor difusión publicitaria, asesorías a contribuyentes y vigilancia fiscal, entre otras. Para apoyar a la economía de los contribuyentes, en conceptos de recargos, multas y gastos de ejecución en materia vehicular, se autorizaron estímulos fiscales al servicio público y motocicletas del servicio particular, aplicando el 100, 75 y 50% de descuento, realizando 75.220 cobros con una recaudación de 64 millones de pesos. También se autorizaron estímulos fiscales para contribuyentes sujetos al pago de derechos en materia de bebidas alcohólicas, otorgando descuentos del 20, 25 y 30% durante el primer trimestre, beneficiando a 8.236 establecimientos, recaudando 101 millones de pesos. Como resultado de las estrategias implementadas, se logró la recuperación del 67.54% del total de la cartera vencida, que significaron ingresos al erario estatal por 33 millones de pesos. Por medio del Servicio de Administración Tributaria, SAT, y el programa Vigilancia Plus, se generaron 3.546 requerimientos a los contribuyentes omisos en la presentación de sus obligaciones fiscales, lo que representó un ingreso por 38 millones de pesos. Para fortalecer el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y mejorar la participación del impuesto sobre la renta, en cumplimiento del artículo 3, inciso B de la Ley de Coordinación Fiscal, continuamos el timbrado de nóminas con los municipios en 1.696.617.745 pesos. Gasto público. La asignación eficaz y eficiente del gasto público promueve el crecimiento y el mejoramiento de los servicios públicos para beneficio de la población en general. El presupuesto de egresos de Chiapas para el ejercicio fiscal 2019 asciende a 96.516 millones de pesos, monto superior en 5% al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado. De estos recursos, el 76.15%, es decir, 73.488 millones de pesos, están dirigidos a programas que promueven el desarrollo social, proveyendo a la población los servicios públicos indispensables que les garanticen el acceso a la educación, a la salud, al empleo digno, a la alimentación, a la integración social y en general al disfrute de una vida digna. Para coadyuvar al dinamismo de la actividad productiva y la infraestructura social y económica en territorio chiapaneco, se destina al desarrollo económico la cantidad de 2.501 millones de pesos, que equivale al 2.59% de presupuesto estatal. Con el objetivo de impulsar una mejor justicia y seguridad de las personas, así como la administración sana y transparente de los recursos públicos, se cuenta con un presupuesto de 10.204 millones de pesos destinado a la finalidad de gobierno, monto que significa el 10.57% del presupuesto estatal. El 10.69% restante, 10.316 millones de pesos, se destina a otras prioridades del Estado que corresponden al gasto participable de los municipios, adeudos de ejercicios fiscales anteriores y el pago del costo financiero y amortizaciones de la deuda y entre otras obligaciones. El presupuesto de egresos del Estado se distribuyó de la siguiente manera, esto en otra expresión, y en este sentido al Poder Legislativo le corresponde un presupuesto de 501 millones de pesos, al Poder Ejecutivo 67.929 millones de pesos,
al Poder Judicial 1.064 millones de pesos, a las entidades paraestatales 25.087 millones de pesos y a los órganos autónomos 1.927 millones de pesos. De igual manera, el presupuesto de egresos también promueve la equidad de género para garantizar que las mujeres no sean violentadas en sus derechos mediante estrategias jurídicas de seguridad, salud y educación, por lo que tienen asignados 271 millones de pesos en proyecto de desarrollo integral de las mujeres, igualdad de personas y equidad de género, procuración de justicia en delitos de trata de personas, capacitación y apoyos productivos, entre otros. Conforme a la estructura económica, el presupuesto de egresos se integra por el gasto corriente con un monto asignado por 62.273 millones de pesos y el gasto de capital con 23.921 millones de pesos. El primero incluye los recursos para el pago de sueldos y salarios de maestros, médicos y policías, así como de servidores públicos que desempeñan actividades administrativas. Comprende los poderes y órganos autónomos, además de los gastos de operación de los órganos administrativos para el desarrollo de la gestión gubernamental. Con el gasto de capital se financia la obra pública, los proyectos sociales y los económicos. El resto de los recursos, 10.316 millones de pesos, corresponde al gasto participable de los municipios, adeudo de ejercicios fiscales anteriores y el pago del costo financiero y amortizaciones de la deuda e intereses. Respecto a la inversión pública, la inversión pública son los recursos financieros que el Estado destina a la creación, incremento, mejora y reposición del capital físico, con el objeto de ampliar su capacidad de prestar servicios y producir bienes que mejoren las condiciones de vida de la población en el corto, mediano y largo plazo, para contar con el financiamiento necesario para la ejecución de proyectos de inversión de beneficio social. Gestionamos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos del ramo general 23, provisiones salariales y económicas, entre los que destacan el fideicomiso para la infraestructura de los estados FIES y el Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para las Personas con Discapacidad FOTRADIS, el fideicomiso de Fondo Regional FONREGIÓN y el fideicomiso del Fondo Metropolitano FONMETRO, obteniendo los siguientes resultados. Del FIES obtuvimos 123 millones de pesos para el financiamiento de 10 proyectos de infraestructura carretera y de vialidades para los municipios de Bochil, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Simojovel, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Firmamos el convenio para el otorgamiento de subsidios entre los gobiernos estatal y federal, correspondiente al FOTRADIS, por 11 millones de pesos para la ejecución de proyectos, adquisición de camionetas tipo van para personas con discapacidad en los municipios de Catazajá, Copainalá, Iztacomitán, La Libertad, Mazatán, Ocosocuautla Espinosa, Reforma, Salto de Agua, San Fernando, Xiltepec, Tecpatán, Tumbalá, Tuxtla Chico y Tuxtla Gutiérrez. Con el propósito de apoyar a los municipios con menor índice de desarrollo humano, gestionamos recursos del FONREGIÓN por 326 millones de pesos para proyectos de educación básica en Berriozábal, Cacahuatán, Chenaló, Ocosingo, Salto de Aguas, San Juan Cancún, Tecpatán, Tenejapa, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza. La electrificación en Chamula, Chanal, Huitiupán y Las Margaritas y de vialidades en el municipio de Las Margaritas. A fin de impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas a través de FONMETRO, se radicaron recursos por 6.5 millones de pesos para los estudios de factibilidad técnica, legal y ambiental del proyecto Construcción del Parque Lineal sobre el margen derecho del río Grijalva en el municipio de Chiapa de Corzo. Cabe mencionar que el proceso de programación de los proyectos de inversión con los organismos públicos y la integración del programa de inversión del gobierno del Estado se llevó a cabo en tiempo y forma. Para el presente año 2019 se tiene previsto invertir recursos en obras por un total
de 4.583 millones de pesos, de los cuales el 85% está destinado al sector infraestructura y comunicaciones, el 9% a educación y el 2.4% a salud, 2.45% a gobierno en general, 0.65% a seguridad y Estado de Derecho, 0.19% a medio ambiente y ordenamiento ecológico y 0.03% al desarrollo social. Esto es de manera muy específica al presupuesto para obra pública. También les informo que en la clasificación a través de las secretarías o entes públicos, a la Secretaría de Obras Públicas ejerce recursos públicos por la cantidad de 2.055.357.224 pesos en obras de infraestructura y desarrollo urbano. La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica aplicó 1.656.593.337 pesos para mejorar la red de comunicación y los sistemas hidráulicos, y el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas se invirtió 391.166.692 pesos en la construcción y mejoramiento de escuelas, y otras dependencias destinan aproximadamente 480.815.497 pesos en obras correspondientes a su sector de actividad. Relativo al comportamiento de la deuda pública. Al inicio de esta administración recibimos situaciones complejas en materia de recursos. Sin embargo, con lo mínimo para cubrir los gastos de operación de las dependencias y organismos para cerrar el ejercicio fiscal 2018. Y en congruencia con la política de finanzas públicas sanas y responsables de este gobierno, orientado a fortalecer los ingresos públicos sin contratar nuevos empréstitos. Pese a las condiciones desfavorables de solvencia financiera encontradas, asumimos el compromiso de pago de las obligaciones financieras en las circunstancias y de acuerdo a los esquemas previamente planteados. Al mes de octubre de 2019, el saldo de la deuda pública del Estado asciende a 13.807 millones de pesos, de los cuales 13.772 millones de pesos corresponden a la deuda directa y 34.48 millones de pesos a la deuda indirecta, lo que refleja una disminución de 1.22% en relación con el conjunto de obligaciones pendientes de pago que nos fueron heredadas. A la fecha, las erogaciones por pago de capital, intereses, gastos de administración e IVA de capital de la deuda directa acumularon 1.208 millones de pesos y 28 millones de pesos de la deuda indirecta. También se realizaron erogaciones importantes para el pago de obligaciones derivadas de las emisiones bursátiles. Al 31 de octubre de este año se han podido reducir el saldo de esta en 119 millones de pesos, pasando de 6.494 millones de pesos al cierre de 2018 a 6.374 millones de pesos a octubre de 2019, que equivale a una variación a la baja de 1.84, y sobre todo es importante decirlo, el tema de las emisiones bursátiles se regulan y se miden a través de UDIs, por eso la interpretación, y en su momento con todo gusto haremos las aclaraciones pertinentes. En suma, el Estado ha realizado erogaciones este año por concepto de pago de la deuda pública directa e indirecta y por emisiones bursátiles por la cantidad de 1.769 millones de pesos. De conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 22 del presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2019, emitimos y publicamos los lineamientos generales de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de los organismos públicos de la Administración Pública Estatal, que aportan los criterios para un uso más racional y responsable de los recursos públicos. Así, de acuerdo con estos lineamientos, se realizaron los análisis y estudios financieros del presupuesto autorizado a los organismos públicos, logrando priorizar los recursos necesarios para mejorar significativamente las finanzas estatales. Como resultado del esfuerzo de recaudación de ingresos públicos, al mes de octubre de 2019, hemos logrado captar productos financieros de los recursos colocados
con las instituciones bancarias por la cantidad de 185 millones de pesos, cifra superior a 105 millones de pesos establecidos en la ley de ingresos de este ejercicio, lo que representa el 76% de cumplimiento a la meta prevista. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, instrumento jurídico que establece las bases de coordinación del sistema fiscal de la Federación, con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales para determinar las participaciones federales que corresponden a sus haciendas públicas, al mes de octubre de 2019 se ha administrado a los 124 ayuntamientos un presupuesto total de 20.999 millones de pesos. El 70% de estos recursos provienen de las aportaciones federales del ramo 33, las cuales se destinan a obras de infraestructura productiva municipal, el 28% corresponden a las participaciones fiscales federales del ramo 28, con lo que se cubren los gastos de operación de los ayuntamientos y el 1.48 son por concepto de transferencias. Relativo a la administración de los recursos humanos. Como parte de los principios de eficiencia, honradez y austeridad republicana, desde el inicio de esta administración impulsamos un proceso de reorganización y reingeniería administrativa de las estructuras orgánicas, reduciendo de 77 a 67 los organismos públicos del gobierno del Estado, cuidando en todo momento que esto no afectara la atención de las necesidades de la ciudadanía. Además, se elaboraron y validaron 2019 dictámenes de estructuras orgánicas y de plantilla de plazas para las diversas dependencias y entidades. Con la reorganización y reingeniería administrativa de las estructuras orgánicas, fue necesario impulsar la colaboración interinstitucional para adecuar y actualizar el marco normativo de operación de las dependencias y organismos públicos en cuanto a sus atribuciones, funciones y actividades, por lo que esta Secretaría, a través de la Coordinación General de Recursos Humanos, brindó asesoría y acompañamiento a las dependencias y organismos estatales en la actualización de sus reglamentos interiores, manuales de organización y procedimientos y servicios. Relativo a la Procuración de Justicia Fiscal, con la finalidad de otorgar certeza jurídica y fortalecer el marco de actuación institucional, gestionamos ante el Poder Legislativo del Estado la actualización de 67 instrumentos jurídicos y normativos de la Administración Pública Estatal, entre los que destacan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y la Fe de Ratas a la publicación número 89/A/2019, correspondiente al acuerdo por el cual se dio a conocer la distribución de los recursos provenientes de las participaciones del ramo 28 a los municipios del Estado. Respecto a la gestión pública transparente, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia, la Secretaría de Hacienda pone a disposición de la ciudadanía, a través de su portal de transparencia, información clara, oportuna y veraz sobre el origen y destino de los recursos públicos estatales, fortaleciendo con ello el proceso de rendición de cuentas al transparentar los montos asignados en los presupuestos de los entes públicos, la distribución de las participaciones y aportaciones federales a los municipios, las percepciones, prestaciones y sistema de compensación de los servidores públicos. Cabe mencionar que durante este año se han registrado 1.395.778 visitas al portal electrónico de la dependencia. Conclusiones. Durante este primer año de gobierno, las condiciones sociales y económicas prevalecientes obligaron a replantear la organización y funcionamiento de la administración pública estatal y a implementar medidas que atendieran de manera más eficiente y efectiva las demandas ciudadanas de bienes y servicios públicos con el manejo responsable y austero de los recursos públicos. El proceso de reorganización e ingeniería de las estructuras orgánicas con que iniciamos esta administración redujo el número de organismos públicos de 77 a 67, disminuyendo con ello gastos operativos innecesarios,
sin que esto afectara de ninguna manera a la base trabajadora, ya que reconocemos la importancia de su labor y contribución al desarrollo del Estado. Organizamos la 10ª Convención Hacendaria del Estado, en la que participaron funcionarios de los 3 niveles de gobierno, con la finalidad de sumar esfuerzos para fortalecer los trabajos en materia fiscal en los 3 niveles de gobierno, mejorar la colaboración administrativa, promover la transparencia y la rendición de cuentas e impulsar la recaudación de los ingresos públicos para estar en condiciones de ofrecer más y mejores beneficios a la población. Nuestro objetivo es contar con finanzas públicas sanas y equilibradas que prioricen el gasto hacia los que menos tienen. Por ello, el 76% del gasto total se destina o se destinó a promover el desarrollo social, impulsando acciones en materia de educación, salud, protección social, mejoramiento de la vivienda y servicios básicos, entre otros, en beneficio de las y los chiapanecos. La inversión es un pilar para el crecimiento del Estado. Por eso es necesario garantizar su estabilidad económica, de tal manera que se generen las condiciones propicias para la atracción de inversión en este sentido. Y de otra manera, también decirles que en las evaluaciones de las finanzas públicas estatales realizadas por las agencias calificadoras Moody's, HR y Fitch, son favorables, ya que reflejan una alta calidad crediticia y fuerte capacidad de pago con perspectiva estable, la cual se encuentra sustentada en una dinámica recaudatoria positiva. Es necesario reconocer que en Chiapas es el estado con los niveles de pobreza y marginación más altos del país. Por eso, el reto de mejorar los niveles de desarrollo social y económico que aseguren el bienestar de la población es aún mayor. Quiero también finalizar diciéndoles que al mes de noviembre fuimos calificados por el SAT en la orientación de los registros y cumplimiento oportuno en el segundo lugar después de Chihuahua. Esto no había ocurrido en aproximadamente 4, 5, 6, 7 años, y lo decimos de manera muy orgullosa, de manera muy responsable, y que por supuesto también exhorto a mi equipo de la Secretaría de Hacienda, que mucho se debe a ello, el que a través de estos mecanismos, hoy, al 30 de noviembre, estamos colocados en segundo lugar por la apreciación del Servicio de Administración Tributaria. Y por último, la cuarta transformación de la vida pública del país tiene como propósito fortalecer la democracia, reducir la pobreza y la desigualdad, erradicar la corrupción y el quehacer del tejido de la moral pública. Debemos redoblar esfuerzos para contribuir en mayor medida a que esto suceda. Y en ese cumplimiento, como tal ha instruido el señor gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hacemos pleno cumplimiento y veraz al ordenamiento que compete a ese ejercicio normativo de la Secretaría de Hacienda. Y finalmente, como lo ha expresado el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, debemos seguir trabajando con intensidad, porque mientras más rápido terminemos la obra de transformación, más tiempo tendremos para consolidarla y convertirla en hábito democrático, en forma de vida y de gobierno. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a proceder a iniciar la ronda de preguntas, para lo cual tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada doña Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, vicepresidenta de esta comisión, para hacer su pregunta. Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Emilio Enrique Salazar Farías. Gracias. Saludo también al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Marcelo Toledo Cruz. Gracias por acompañarnos en esta comparecencia.
Saludo a mis compañeros de la Comisión de Hacienda, Adrianita Bustamante Castellanos, Juan Pablo Montes de Oca, que hoy es su cumpleaños, el diputado Ricardo Cepeda, diputada Rosita Netro, diputada Florecita Guirao y su servidora. Y también saludo a mis compañeros diputados que nos acompañan en esta comparecencia. Empezamos allá con Janet, María Elena, Mario, diputada Elizabeth Cholé y mi compañera diputada Edu Víges. Y pues bienvenido, secretario Javier Jiménez Jiménez, a esta casa que es de todos, el Congreso del Estado de Chiapas. Te recibimos con mucho agrado. Esta comparecencia, después de 12 meses de trabajar en el gobierno y demostrar que la decisión del señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas tuvo a bien nombrarte a ti como secretario de Hacienda. Y también le doy la bienvenida a tu equipo de trabajo. Felicidades, porque sin un equipo no se pueden lograr metas. Felicidades a todos los que están acá, muchas gracias. Son 3 preguntas que quiero hacerle, secretario. De acuerdo a un cambio de gobierno, a un cambio de régimen, y lo que hemos logrado de avances en el estado de Chiapas, por lo que se ha demostrado a nivel nacional que ha bajado el índice de delincuencia, que tenemos un estado más seguro, que tenemos un estado que ha trabajado en equipo con todas las secretarías. Yo quisiera preguntarle, secretario, que nos dé un panorama de cómo el gobierno pasado dejó y cómo el gobierno entrante encontró. Un panorama en la cual nosotros podamos expresarle a la ciudadanía chiapaneca de cómo estaba un estado hace 12 meses y cuánto ha avanzado en este primer año de gobierno que lleva como nuestro gran líder el señor Rutilio Escandón Cadenas. Mi segunda pregunta sería, ¿cuáles serían las estrategias más importantes para recaudar más en el estado de Chiapas? Y otra pregunta que me gustaría hacerle, secretario, ¿cómo ha posibilitado el actuar de Chiapas sin contratar ningún nuevo empréstito para Chiapas? Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Hacienda. Sí, muy bien. Presidenta Rosa Elizabeth, atendiendo a las preguntas, primero quiero decir que de manera muy respetuosa, respecto a cómo encontramos las finanzas de la administración pasada, creo que cada administración establece sus propias políticas, en este caso las financieras, presupuestales, pero también dice el refrán, el que omite y el que calla también es responsable. Nos quedó muy claro cuando se asume esta responsabilidad y por cumplimiento al aspecto normativo de la Secretaría, decía yo en su momento, sabía yo que había ciertos problemas, pero no sabía de qué tamaño estaban las circunstancias. De tal suerte que al cierre del 2018 tuvimos ahí la gran fortuna, y porque el señor gobernador a través de gestiones de manera inmediata se lograron para cerrar ese ejercicio 2018. Y en el 2019, ¿qué fue lo primero que implementamos? Se instrumentó
un plan inmediato de austeridad. Esa fue la clave. Por lo que en todo este año se evitó comprar todo lo que representara a equipos, llámese transporte, equipo de cómputo, y todo aquello que pudiera, que como tal no fuera indispensable para la actividad de las funciones, y eso marcó la pauta. Y por supuesto que a todas las dependencias y entidades se les hizo del conocimiento y que fueran ahorrando, que fueran estableciendo economías para que en donde se requeriría, que ya visualizábamos esto, como es la propia Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, que son de las dos instancias que tienen una presión del recurso muy fuerte. Entonces fuimos ahí administrando y obviamente esto nos permitió tomar esa certeza para poder ir solventando compromisos. También debo de decir un aspecto muy importante bajo estos criterios, la importante labor del señor gobernador, el hecho de que se hicieron gestiones de recurso, como en marzo ya empezaron a llegar recursos extraordinarios, fundamentalmente para controlar un tanto la presión que traíamos en educación. Eso ayudó muchísimo. Creo que podemos hablar de una cifra promedio de 582 millones de pesos. Fue muy relevante, pero todos estos elementos nos fueron permitiendo para que en el ejercicio del presupuesto se fuera avanzando. Y también lo debo de decir, y lo decimos siempre, cada vez que se tienen reuniones de gabinete en el Ejecutivo, todavía no hemos terminado el plan de contingencia. Estamos todavía en un plan de contingencia. Y lo debo de decir, esto va a ser paulatinamente. Traemos muchos temas pendientes en materia de cuotas de ISSSTE, de cuotas de FOBISSSTE, laudos, ciertos temas con proveedores. Entonces no es tan fácil resolver todo en un año. Sin embargo, estamos implementando, contestando la segunda pregunta, ¿qué estrategias? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué estrategias para, de recaudación? Las estrategias de recaudación, miren, como señalaba en su momento y cuando le di lectura, el 95% es recurso federal y el 5% es recurso estatal. Fíjense cómo nuestro estado depende fundamentalmente de la federación, fundamentalmente. Sin embargo, en el tema de las estrategias de cómo ayudar, cómo abonar, se hicieron y estamos procurando cómo implementar ciertos esquemas que en su momento haremos lo concerniente con la Comisión de Hacienda para someter y proponer. Siempre hemos pensado que vamos a tener respuestas favorables y todo el apoyo de esta comisión y de este honorable Congreso, pero sí se están estableciendo algunos mecanismos en el tema de la recaudación local. En el tema de la recaudación federal se seguirá trabajando y que no nos cabe la menor duda que por la labor importante, señor gobernador, seguramente se van a seguir logrando ciertos recursos extraordinarios que van a ayudar, por supuesto que van a ayudar y van a abonar a lo que se requiere para cada uno de los temas que tenemos pendiente en el Estado. Y su tercera pregunta, Presidenta.
bueno, eso también, el primer propósito que instruyó el señor gobernador, y que esa era otra de las tareas y otro de los retos, tenemos que caminar, tenemos que ejercer el recurso que previamente se autorizó para el 2019, sin ningún préstamo. Obviamente, en algún momento se sometió a este honorable Congreso una petición se señalaba como si hubiera sido un préstamo de deuda, pero no fue así. Y eso se origina porque en la ley de disciplina señala que, erróneamente, que si se tiene que hacer alguna adecuación con ciertos derivados de instrumentos financieros, que habría que someterlo al honorable Congreso, que por cierto, en la última reunión de los secretarios de finanzas del país, ya lo dieron a conocer, que se va a eliminar esa obligación. Van a presentar la iniciativa. Ya está bastante avanzado, y eso porque también puede confundir a la ciudadanía, que por actualizar o por reestructurar una deuda pareciera que es generar nueva deuda, y no se trata de eso. Sin embargo, estamos muy al pendiente para aclarar lo que sea necesario, pero estrictamente no le vamos a apostar a generar deuda, estrictamente. Volvemos a lo mismo, porque hay una indicación permanente, y el estar atentos y colaborando con todos los titulares de las diferentes dependencias y entidades del gobierno del estado, de que a través de mecanismos como revisión de plantillas, como revisión de los gastos de operación, como todos aquellos renglones, la adquisición de equipo de transporte, en caso que se tuviera que dar, veremos y en qué circunstancias será necesario. Pero estrictamente sí vigilaremos permanentemente esta medida de cero contratación de deuda. Muy bien. Gracias, claro que sí, presidente. Una vez si me permites, presidente. Tiene el uso de la palabra la diputada Gracias. Rosa Elizabeth Bonilla. Saludo, amiga Dido Campo. No te saludé ahora ese ratito. Era para eso, mi Ok. presidente. Gracias. Gracias. Sí. Gracias, secretario. Sí, aquí la distinguida presencia de Aide y de Dulce. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada, doña Adriana Bustamante Castellanos, secretaria de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Pues, secretario, yo quiero empezar pues reconociendo el trabajo que usted ha desarrollado este año de ejercicio en el gobierno del estado, pues todo el trabajo que hemos realizado en conjunto con su servidora desde la Comisión de Planeación, el tema que usted tiene aquí como segundo, la planeación y gestión pública, un ejercicio verdadero de democracia participativa que nos llevó a una reforma a la ley de planeación, que se logró tener el Plan Estatal de Desarrollo en Tiempo y Forma y que fuera reconocido por la ONU con un reconocimiento especial en cierta premiación que ellos dan en Sasacagua, y que todo el trabajo que a través de la Subsecretaría de Planeación desarrollamos en conjunto para la capacitación y lograr que los planes municipales de desarrollo también cumplieran con los lineamientos que se presentaron. Recientemente también aprobamos los programas sectoriales y sabemos que las dependencias están por generar sus programas institucionales, que tienen ustedes un trabajo muy avanzado en una plataforma para identificar y visualizar que se cumplan con los objetivos de la Agenda 2030, que estos reconocimientos que ustedes tienen es principalmente porque destacan términos como resiliencia, derechos humanos e igualdad, que no es fácil evidenciar esto en las políticas públicas estatales en otros lugares. En este sentido, y principalmente refiriéndonos a los programas sectoriales,
ustedes como secretaría, quisiera que nos compartiera si tienen algún mecanismo que garantice que esas metas, objetivos y estrategias que se están planteando en estos documentos tan importantes en cada sector contarán con los recursos financieros para lograrlos, y qué estrategias también tienen para que las dependencias garanticen su cumplimiento. Esa sería una pregunta. Y si ustedes en este cúmulo de proyectos que pues tienen que autorizar para que tengan recursos financieros, sabemos que el mayor peso en los recursos en las dependencias se va hacia el gasto corriente, ¿no? Y que el gasto de capital pues es notablemente menor. ¿Cómo empatan, ¿no? Que las diferentes dependencias no tengan proyectos similares, ¿no? En poblaciones tal vez dispersas, y que tengan un trabajo interinstitucional para lograr el anhelado desarrollo en Chiapas? Eso es cuanto. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Hacienda, don Javier Jiménez. Sí, muy bien. Respecto a la primera pregunta, diputada, y muchas gracias por las felicitaciones. Siempre hemos estado pendientes de que el tema de planeación, como en todos entes públicos o privados, la base fundamental es la organización, la coordinación de acciones. Por eso, cuando se da a conocer o se trabaja cómo preparar el Plan Estatal de Desarrollo, se conjunta pues a la sociedad, a las universidades, a los funcionarios de las diferentes dependencias, ustedes como Congreso Honorable del Estado, y todo esto propicia que se lograra el objetivo. Debo de compartirles que este plan estatal se alineó al Plan Nacional de Desarrollo, y claro está, va a acompañar mi respuesta respecto también a la segunda. Claro está, miren, el cómo propiciar para que el Estado pueda orientarse a tener un mejor desarrollo, crecimiento económico. Después, y lo voy a decir de manera muy respetuosa, después de tantos años en donde como individuos, como chapanecos, como chapanecas, veíamos una inestabilidad en el Estado, válgase la redundancia, el primer paso o el primer argumento que se debe cuidar, entre otras cosas, es la seguridad y el derecho legal, que debe prevalecer la certeza para la ciudadanía. Cuando se logra esto, cuando se logra la tranquilidad para la ciudadanía, pero además en donde nos van colocando en estándares de calificación que hoy también de manera honrosa lo podemos decir, ya podemos presumir, estamos en un segundo lugar de delitos de alto impacto. Entonces esto ya es una percepción a nivel nacional. Ya hoy por hoy, y la verdad que nos da mucho gusto, ya cuando vamos en el tema de atenciones a nivel nacional, ya empezamos a escuchar, oye, Chiapas. Bueno, hoy precisamente, en el aeropuerto que se hizo la junta de gobierno e histórico, tanto el director de la instancia federal como el señor gobernador como socios de esta sociedad del aeropuerto, nos dio mucho gusto escuchar que se empieza a ver a Chiapas ya en otro contexto. Y en ese sentido, cuando ya hay una seguridad, entonces ya vamos a empezar a instrumentar qué mecanismos, que por supuesto
no los vamos a improvisar, por eso está el Plan Estatal de Desarrollo. De manera importante, claro, también debo de decirles, porque hay que ser muy claros. Yo siempre lo vengo diciendo con todos los titulares de las dependencias y entidades, que porque hay que cumplir programas, porque hay que cumplir tantas situaciones, pero también les pido mucha paciencia, porque hace un momento acabo de mencionar, todavía el plan de contingencia no termina. Y si no hacemos todos esfuerzos, si no todos acompañamos con esa idea general de lo que tenemos que hacer es de manera conjunta, ayudarnos, ustedes como órgano legislativo importante para mantener la estabilidad política en el Estado, a nosotros que nos corresponde ejecutar el presupuesto público, tenemos que estar bastante comunicados, bastante conscientes que sí vamos a revisar cómo priorizar y apegarnos a ese plan estatal, pero nos tenemos que ayudar todos. Y quiero decirlo de esta forma, tengan la plena confianza y certeza que vamos a revisar intensamente cómo canalizar ciertos recursos en apego a este tema del Plan Estatal de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tiene ahora para hacer su pregunta el uso de la palabra el señor ciudadano diputado don Ricardo Cepeda Gutiérrez, vocal de esta comisión. Bienvenido, señor secretario, a su casa, que es el Congreso del Estado. Estaba viendo los números generales y se ven un buen resultado. Habla de un trabajo arduo y por lo tanto habla bien de usted y de su equipo. Sin embargo, yo sí quisiera ver si podría explicarnos breve, pero en detalle, lo que se ha cubierto de deuda. Aquí estuvimos en la comparecencia el año pasado de su homólogo anterior, de deuda en salud y educación. Si no estoy mal, habían plazas creadas, o hay, sin suficiencia presupuestal, deudas a proveedores. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? ¿Qué se ha pagado y cuánto se debe? Se anunció un recurso extraordinario de la Federación para cubrir interinatos en educación, por ejemplo. Quisiera saber si se cubrió todo o parte. Si realmente hubo una reducción de plantillas de personal en la administración pública. El aparato estaba muy crecido, muy grueso, y también si ya no hay confidenciales o si los hay, o se redujeron, no sé, de manera muy general, que me pudiera compartir al respecto. Muchas gracias. Sí, claro. Bien, diputado Ricardo Cepeda, un placer nuevamente saludarlo. Sí, efectivamente, en el tema de educación, el tema o de salud, específicamente salud, en primer orden, debo de decirlo, desafortunadamente, ¿cuál ha sido el problema de la Secretaría de Salud? Las plazas sin fuente de financiamiento. Ese es el problema. Que esto ocasiona un promedio de 100 millones de pesos mensuales. Así es. Que en el pasado se decía, bueno, o pago al personal o pago impuestos. Y en una revisión que se viene haciendo de manera permanente con el secretario de Salud, había que entrarle. Sí, desafortunadamente, aquí hay un factor también que juega en todo este esquema, que es el tema sindical. El sindicato
también lo digo de manera respetuosa, traen sus propios criterios, la exigencia de este gremio, pero sí también le pedimos que había que apretar, y nada de que bonos, nada que partidas especiales, nada que esto, o sea, todo en función a lo que pudiera, si lo decimos en términos presupuestal, es difícil, porque el techo presupuestal no alcanza para la necesidad. Por esa razón, ¿de qué manera tratamos de sustituir este tema de las plazas sin fuente de financiamiento? En el renglón de economías, que más o menos, por darles una cifra, de 1.000 a 1.500 millones de pesos, una cifra promedio como 500 millones de pesos, lo orientamos para el tema de pago de cuotas, de ISSSTE, FOBISSTE, pero todavía estamos pendientes. Por ejemplo, el caso de salud, UNACH y educación, también lo comparto. Se va a firmar próximamente el convenio a 15 años por concepto de ISSSTE, cuotas ISSSTE y FOBISSTE, que del pasado se dejó de pagar del 2018 para atrás alrededor de un promedio de 4.000 millones de pesos. Esto no se pudo salvar, no se pudo abonar, pero ya hay muchos avances, está en un punto ya final para firmar el convenio, que por cierto, les pediremos su apoyo porque tiene que pasar por el Congreso para la autorización. Eso será como tal una situación de necesidad. ¿Y por qué de necesidad? Porque sí, también hay que reconocer que no puede ser injusto que del 2018 para atrás a los trabajadores de la Secretaría de Salud no pueden acceder a una vivienda o no pueden tener uso de sus cuotas. Por esa razón, aun cuando sí nos metió presión en el presupuesto 2019, pero del 2018 para atrás sí tenemos que acceder a este tema de convenios y lo tenemos que hacer y lo vamos a someter y a solicitar a través de la instancia correspondiente y por supuesto con ustedes. Pero yo creo que vamos avanzando. Si me ayuda con la siguiente pregunta, diputado. Se anunció un recurso extraordinario de la Federación para cubrir interinatos en educación. Y la pregunta era si ya, se cubrió todo. En el caso de educación, sí, hace un momento lo mencioné, como en marzo, abril, llegó una cantidad aproximadamente de 582 millones de pesos, precisamente para cubrir los interinatos del pasado. Se autorizó otra cifra más reciente de 50 millones de pesos. Por eso señalaba en su momento que qué importante la gestión del señor gobernador hacia la instancia federal, porque eso nos está permitiendo ir avanzando, ir amortiguando un poco la presión, pero yo creo que, y todavía estamos en esta recta final, todavía falta para que termine el 31 de diciembre, a lo mejor, y puede ser que se pueda lograr algo más, pero estamos, el señor gobernador, precisamente la semana pasada estuvimos en la Ciudad de México seguir haciendo gestiones, porque es muy importante.
sí, lo decimos de esta manera, el hecho tanto en educación como salud, el hecho de que existan plazas sin fuente de financiamiento, el decir, bueno, quién es el responsable, como quiera que sea, ahí hay una responsabilidad. Y como Estado tenemos que ver la forma de cómo ir avanzando con esos compromisos. ¿Sí? En las plantillas, fíjense que como nunca, a través de la Coordinación de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, empezamos a meter presión y a revisar a través de, hoy por hoy, si no hay un dictamen y que se revisen tanto de las plazas que son, vamos a llamarles las plazas formales, porque luego de muchas dependencias y entidades tienen plazas temporales, que son, como su nombre lo dice, pero lo que sucedía en el pasado es que no se revisaban. Sí, porque esas plazas temporales deben corresponder a programas, y si el programa ya no es propio, y esto conlleva a lo que se preparó en su momento al Plan Estatal de Desarrollo, para eso está el Plan Estatal, correspondiendo a esto, si las plazas temporales, y si no están acorde a los programas, entonces hay que revisarlos, y en eso se está trabajando muchísimo. Sí hubo en general sí se ajustaron plazas. En un reporte que tenemos de la Coordinación de Recursos Humanos, hay un promedio como de 800 en general, de 800 plazas que fuimos acotando. Obviamente también significó pues un ahorro del presupuesto. Y esto mismo propició, respecto a la última pregunta, de que si hay una nómina confidencial, se acabó la nómina confidencial. Bueno, los sueldos se estandarizaron para los titulares, para los secretarios, para los subsecretarios, para los directores, se estandarizaron a la baja. También estos ajustes que señalo de entre 1 y 1.5 millones, ¿por qué estamos pudiendo afrontar pagos de laudos, pagos de, me refiero a las cuotas y en su caso de lo que se pudo cubrir de cuotas y de ISSSTE, FOBISSSTE, y de otros renglones, por ejemplo, los juicios mercantiles? Ese es otro tema. Desafortunadamente, en el tema de juicios mercantiles, y también lo laudado, también hubieron irresponsabilidades, porque si se hubiera dado un mecanismo adecuado, no es despedir por despedir a un trabajador, también se merece el trato y el respeto. Sus derechos laborales. Sus derechos laborales. Si en realidad no cumple con esa función, pues sí, hay una cláusula y que así lo regula la propia ley federal de trabajo. Pero no era nada más de correr por correr, por eso fueron las consecuencias. Y en el caso de los juicios mercantiles, también lo tenemos que decir, hay casos en donde ya están en una instancia final, y eso en los términos de y en apego a la ley tenemos que cumplir, y aparte porque viene un mandato de juzgados federales. Ahora, por eso yo cuestionaba mucho, y en el sentido, bueno, si es válido en materia legal, pero es válido en materia civil, en materia mercantil, si realmente se dieron las cosas en la entrega de productos, en la entrega de servicios. Si se cumplió el procedimiento. Si se cumplió ese procedimiento. Entonces son de las cuestiones que estamos en nuestra indefensión, pero también es cierto que hay que atender y cumplir la ley. Pero
creo que sí tenemos que estar conscientes y tenemos que seguir trabajando, y muy duro. Por eso, cuando hablamos ahora, lo debo decir así de manera muy categórica, ya no es discurso el que debe uno ser responsable con la honradez, con el ejercer estrictamente el presupuesto público. Ahora sí va de a de veras. Y eso lo ha señalado el señor gobernador. El que no cumpla con esto, el que la hace, que la pague. Y estamos en ese ejercicio. A usted, señor diputado. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra para hacer su pregunta respectiva la ciudadana diputada doña Flor de María Guirao Aguilar, vocal de esta comisión. Gracias, compañero presidente. Muy buenas tardes, secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, compañeras diputadas y diputados de la comisión que hoy nos acompañan, muy buenas tardes. También compañeras y compañeros diputados, sean todos muy bienvenidos. Son dos preguntitas y bueno, después otro punto que le voy a comentar. En pasados días, mis compañeras y compañeros diputados aprobamos por unanimidad el punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al titular de Hacienda, aquí a usted, doctor Javier Jiménez, considerar asignar para el 2020 un recurso del 4%, para uso exclusivo en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la niñez y los adolescentes de nuestro estado. Sabemos que este es un tema que nuestro señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, le ha focalizado, le ha tomado mucha importancia como a otros temas, pero me refiero a este tema en especial porque él siempre habla de garantizar por sobre todas las cosas los derechos de las mujeres y de la niñez. Entonces, en cuanto a eso, mi pregunta es, la primera pregunta, ¿a partir de cuándo se implementará este punto de acuerdo por parte de la Secretaría que usted tiene a su cargo? Igualmente mencionaba de 271 millones de pesos que fueron destinados a este rubro de mujeres en particular. Entonces, me gustaría saber a qué instituciones o dependencias se destinó ese recurso. Y el otro temita que le hablaba, posteriormente, no en este momento, fuera tan amable de decirnos el monto que se asignó a cada dependencia o a cada institución. Sería todo. Muchas gracias. Bueno, diputada Flor de María. Sí. Mucho gusto. Y nuevamente, pero si me permite, tiene ¿sí? uso de la palabra para contestar la pregunta del señor secretario, don Javier Jiménez. No, yo lo entiendo, señor secretario, lo entiendo y adelante. Que además es mi amigo, don Javier, hace muchos años. Por supuesto, claro que sí. Diputada, nuevamente, placer saludarla. Respecto a ese acuerdo o a ese pronunciamiento del 4%, creo que, pues, hoy por hoy se tiene que privilegiar este sector de igualdad, de género. Y yo siempre he dicho, el tema no es que debe ser más presupuesto. El tema no es más presupuesto, el tema es eficientizar el presupuesto. Por esa razón vamos a revisar esta posibilidad de la petición que se está haciendo, pero también apelando a estos comentarios que los vengo haciendo, de que tenemos que coincidir y todos abonar a que el presupuesto que vamos a presentar en un ejercicio muy puntual, creo que aquí con la Comisión de Hacienda
haremos los comentarios pertinentes y de manera muy responsable sobre todo. Vamos a trabajar en eso. Y la siguiente pregunta, diputada, sobre el monto de 278 millones. Mire, fueron varias dependencias. Esto está clasificado en educación, en salud, en bienestar, pues todas, la Secretaría de Igualdad y Género, son todas aquellas que tienen que ver precisamente con la labor social. La labor social, como señalé, pues educación, inclusive bienestar, igualdad, que de alguna manera si hay esa partida, sabemos que pues se requiere más, pero bueno, vamos a revisar de qué manera podemos aumentar esa cifra, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Señor secretario, muchas gracias. ¿Tiene el uso de la... ¿Tienes alguna otra pregunta? Tiene el uso de la palabra para hacer su pregunta respectiva la ciudadana diputada, doña Rosa Netro Rodríguez, vocal de esta comisión. Rosita. Bienvenido, señor secretario, y a todos mis demás compañeros, buenas tardes, y qué bueno que estamos todos aquí presentes. Pues le voy a compartir mis preocupaciones. Adelante, diputada. Una, bueno, pues soy parte de la Comisión de Educación también, y más que pregunta sería plantear que no sé, se idee un poco una estrategia más fuerte para poder apoyar a la Secretaría de Educación, porque en reuniones anteriores nos comentaba la secretaria pues que sí tenían fuertes problemas, sobre todo con los adeudos de los profesores interinos, y se había avanzado un buen trecho, pero que era preocupación de la Secretaría pues cómo terminar con ese problema, sobre todo porque pues se trata de personas que ya trabajaron. Yo veo bien la austeridad que se está implementando en el gobierno actual, pero lamentablemente como se viene cargando con situaciones de muchos años, pues a mí se me hace preocupante porque creo que son tantas las deudas que a lo mejor no sé cuántos años nos vayamos a tardar para esto. Y ya ve que eso motiva movimientos sociales, que la gente marcha, protesta y todo eso, ¿no? Entonces yo más bien pues recomendar, ¿no?, de que en ese sector se tenga un poco más de sensibilidad, se abone más recurso que el año pasado, o que se intente buscar otro recurso para tratar de apoyar a la gente que está en ese problema. Esa es una preocupación. Y la otra es, usted como, ahora sí como pues como secretario de Hacienda, ¿verdad? Es real. ¿Y usted qué opina? Debe ser como los canales de televisión. ¿Y qué opina usted? ¿Qué podríamos hacer para que el sureste y el norte del país tengan el mismo porcentaje de impuesto, del IVA? Que sí se maneja. ¿Usted qué opinaría o qué haríamos ahí? Porque, o sea, yo sí entiendo, ¿no? Hace rato lo que usted decía acerca de que se debe de hacer una mayor recaudación. Pero entonces, pues yo lo he escuchado de varios compañeros que dicen, oye, es que acá pagamos tanto por ciento y los del norte tanto. Y que entonces, usted como secretaria de Hacienda, ¿cómo ve usted ese tema? ¿Qué sugiere para que la gente esté un poquito más contenta, ¿no? Y pagando bien sus impuestos? Eso. Eso, sobre todo. Bueno, ese es el asunto. Y la última petición, si fuera posible que se enviara la propuesta de 2020 lo antes posible, porque el año pasado pues la recibimos como 2 días antes, un día, y la verdad que está un poquito difícil de poder decir algo, ¿no? O sea, ya cuando está en esa situación, ¿no? Entonces, si se pudiera la brevedad, pues sería una recomendación, nada más. Y la última, hay una petición que yo comentaba con la secretaria de Medio Ambiente, en
cuanto a proyectos que se requieren para reforzar la Secretaría, yo le solicitaría que lo revisara usted y que apoyara por ahí a la secretaria, ¿no? Nada más. Tiene el uso de la palabra el señor secretario don Javier Jiménez. Ahora sí le dimos la pausa, sí, señor secretario. Muy bien. Diputada, nuevamente, mucho gusto de saludarla. Y respecto a sus comentarios, el tema, sí, por supuesto que es un tema que está en el de los pendientes y que por supuesto que es injusto el tema de interinatos, de los maestros interinatos que cubren o cubrieron una labor de maestros, pero sí, justamente es de los temas que de manera reiterativa la Secretaria de Educación pues tiene mucha presión, la Secretaría de Gobierno igual, y también ustedes, nosotros, claro, sí. también ustedes, y nosotros de igual manera, ¿no? Pero sí, dentro de esas gestiones, porque esto ya tiene que ser a través de un recurso extraordinario por parte de la Federación, ya no está dentro de nuestras posibilidades del presupuesto actual, pero este tema lo tiene tan identificado, es una preocupación prioritaria para el señor gobernador, y que también ha habido buena respuesta por parte del señor presidente de la República. Y no me quiero adelantar, pero lo que sí le puedo decir es que también estamos muy al pendiente y vamos a seguir trabajando intensamente. No nos gusta ni mucho menos de que el maestro, que tiene muchos años que no se le paga, porque hay pendientes del 2014, 13, 12, y esto no es justo, pero sí vamos a estar muy atentos y procurar que se bajen esos recursos extraordinarios federales. Por otro lado, respecto a lo del IVA, ¿verdad? Mi comentario, mi opinión, pues el tema del IVA pues es un impuesto federal que quien tiene la facultad para regularlo es el propio secretario de Hacienda y Crédito Público Federal. Ellos regulan también en su momento, cuando lo más que se ha logrado es que para el año pasado fue el tema de las tasas de IVA fronteriza, que se bajó. En el Congreso. Pero fue en el Congreso de la Federal, Unión. El Congreso de la Unión se avanzó en ese renglón. Mi opinión personal, sí veo difícil que la tasa general de ese 16% vigente, sí veo difícil que sea una revisión para que se dé la tendencia a la baja. ¿Y por qué lo veo difícil? Porque no olvidemos que a nivel federal, de los conceptos de recaudación que tiene la Federación es los derechos por extracción del petróleo, por la venta de petróleo, y los impuestos. Entonces es un pilar de recaudación para la Federación. Y si entonces bajara el impuesto, obviamente bajarían las participaciones para las entidades federativas. Entonces, mejor que siga así, porque las participaciones pues no se mueven y le sigue llegando qué tan importante son las participaciones para el Estado. Y ya lo decía hace un momento, nosotros dependemos del 95% del ingreso de la Federación. En ese sentido, del tema del IVA. Y la otra comentario, perdón, diputada, lo de
de medio ambiente, ¿verdad? Posible la propuesta y que considerara un monto un poquito mayor para medio ambiente. Sí, pero para medio ambiente, ¿verdad? Para lo de la Secretaría de Medio Ambiente, sí, pues esa Secretaría, pues es hoy por hoy, es una política transversal. Y hoy por hoy es fundamental. Le tenemos que apostar todos. Dentro precisamente del Plan Estatal de Desarrollo, es un eje el medio ambiente. Y sí, vuelvo a los comentarios, o sea, sí vamos a revisar, desafortunadamente, el resolver toda esta problemática del pasado, nos está costando, pero vamos a tomarlo muy en cuenta, diputada. Sé perfectamente de la preocupación, no somos omisos, es un tema serio, porque esto no espera para mañana. El tema de medio ambiente hay que puntualizar. También vamos a reforzar al equipo de trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente, porque hay muchas instancias internacionales que ayudan, pero hay que hacer y justificar los proyectos. Los proyectos tienen que estar muy bien definidos, pero nosotros vamos a través de la Subsecretaría de Planeación, vamos a reforzar esfuerzos para que conjuntamente lo que podamos obtener de lo que tenemos en el Estado, la Federación y seguramente a nivel de recursos internacionales. ¿Sí? Yo creo que eso es todo, ¿verdad, diputada? Uh-huh. Con todo gusto. Por favor, licenciada Paula, tome nota, por favor. Con todo gusto, diputada. Sí. Muchas gracias, señor secretario. Tiene ahora el uso de la palabra el cumpleañero, además. Gracias. Excelente. El señor diputado. Está contento. Sí, claro. Don Juan Pablo Montes de Oca, para hacer la pregunta respectiva. Gracias, buenas tardes a todos, gracias presidentes del Congreso, secretario, bienvenido al Congreso del Estado. Voy a ser muy breve con tres puntos. De la deuda documentada que tiene la Secretaría de Hacienda a contratistas y prestadores de servicio, que obviamente no es de ustedes, no es de la administración actual, si hay algún avance o algún plan para poder subsanar los adeudos que se tienen con ellos. El segundo punto, hubo disminución a los municipios del presupuesto publicado al inicio del año, al cierre a como vamos ahorita. ¿Por qué este comentario? Es prácticamente ley que todos los años, y seguramente ahorita lo deben estar viviendo ustedes, que corren los alcaldes para los aguinaldos y para cerrar, que no les alcanza. Algunos argumentan que les depositaron menos en la participación, algunos seguramente tuvieron mala planeación, por eso saber el dato si hubo disminución en el presupuesto. Y el tercer punto, al igual que mi compañera Rosita, poder tener algunas reuniones de trabajo con ustedes para ver de qué manera pudiéramos incentivar algunos sectores productivos específicos para generar inversión o trabajo al Estado de Chiapas. Nos queda clarísimo que vivimos del gobierno en el Estado, si las participaciones federales llegan el 95%, prácticamente también el sector productivo vive de lo que el gobierno derrama. Entonces es muy importante que el presupuesto que viene pues se quede en Chiapas y que encontremos nosotros alguna manera de incentivar al sector productivo para que pueda sacar su dinero e invertirlo en Chiapas y no se lo lleve a otro lado. Eso es todo, claro, secretario. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Hacienda, don Javier Jiménez. Sí, muy bien, presidente. Gracias, Emilio. patrón. Muchas gracias nuevamente. Diputado, un placer nuevamente saludarte y con gusto hago referencia a los comentarios. Respecto a los proveedores,
que es un tema también muy difícil, porque nos han externado en varias ocasiones de injusto el hecho de que prestaron un servicio o vendieron un producto y luego no les pagaron. Esta situación, debo decirles que hay una presión de demandas, de juicios mercantiles, más o menos de 1,000 millones de pesos. Y en términos legales, pues van en función a, algunos ya están a punto de ejercer el cobro. Y eso es algo de lo que decía hace un momento. Bajo este mecanismo, estamos haciendo un plan de contingencia. ¿Cómo vamos a abatir esta situación? Porque ya es el último paso en esta instancia legal. También debo decirlo que hay otra cifra importante que no están en este proceso, pero estamos siendo también un tanto cuidadosos porque imagínense ustedes, para que tomemos una conceptualización del presupuesto de los 91.8 del 2019, 22,000 millones fue para municipios, 34,000 millones, 38,000 millones son aportaciones y fondos debidamente etiquetados, FONE, FASA, los diferentes fondos. Entonces, ya nos quedan 40,000 millones. Y a eso le agreguemos el capítulo 1000. ¿Cuánto nos cuesta el capítulo 1000 en todo el estado? Debe ser un promedio de, estamos hablando de 1,000 millones mensuales. Sí. Son 12,000 más. Son más 2,000 de las prestaciones de fin de año. Así son es. 14,000 millones de pesos de capítulo 1000. Entonces de los 40 le quitemos 14,000, 15,000 millones. Entonces ya nos va quedando un poquito menos. Y si a eso le metiéramos la presión para pagar los temas de proveedores del pasado, de verdad que fue una ingratitud de las administraciones pasadas. Sin embargo, no vamos a ser omisos, tenemos que ir haciendo poco a poco, ir avanzando. Pero me quedo con el tema de los 1,000 millones que están en proceso legal. Ahí estamos haciendo un plan de contingencia y ir priorizando. Tenemos que ir salvando poco a poco ese renglón, diputado. La siguiente, los municipios, miren, el tema de los municipios, el parámetro de medición o de cálculo en el porcentaje o en la proporción, en el último año, cuando nosotros ya llegamos, pues no tuvimos oportunidad de participar, que es propiamente el que se ejerce todo este ejercicio. Y fue únicamente 2 años de comparación, 2017 y 2016, no se considera el 2018. Y los renglones son recaudación de predio, recaudación de agua y el número de habitantes. Entonces, por eso en algunos ayuntamientos sí visualizaron que resultaron afectados, pero sí también es cierto que nosotros hemos estado siempre insistiendo con ellos, desde el principio, desde enero, les dijimos, hay que hacer una buena planeación de sus recursos. Bueno, en el caso de nosotros, constituimos
se constituyó y se dio seguimiento a un fideicomiso. Por eso nos permite en la recta final estar preparados para las prestaciones de fin de año. No tuvimos ningún problema. Que obviamente alineado a la participación federal y también ya nos los van descontando y pues qué bueno y qué mejor que nos los vayan descontando pero es para la bolsa que al final nos sirve al final, válgase la redundancia, al final del año. Pero sí, en ese contexto de los municipios, también nos dimos a la tarea de hacer un trabajo de revisión exhaustiva y para este 2020 ya les vamos a presentar a ustedes. Nuestro parámetro de medición van a ser 4 años para que sea más proporcional y más equitativo. Y que sea, porque se disparó muchísimo, fue muy inequitativo este 2019. Entonces estamos atendiendo esa situación y por un lado, y por otro lado, exhortándoles a que le metan el tema de la recaudación. Eso también es muy importante. Y ha habido buena respuesta. En el caso de la medición de la regulación de cumplimiento de la ley de contabilidad gubernamental, de la ley de disciplina, van atendiendo, van correspondiendo. Por ejemplo, ahora ya los municipios los metimos en un contexto de que también que paguen sus impuestos, impuesto sobre la renta, y que para que vayan recuperando. Además de que de la participación del ISR participable, como que baje la federación y nosotros le damos un 20%, pero que también ellos pueden estar avanzando en ese sector y les quita presión. Por otro lado también, a través de Banobras, se autorizó y aprovecho el espacio, también ustedes nos ayudaron a autorizar esa línea de crédito. Así es. Y algunos ayuntamientos lo están aprovechando, o sea, el FAIS, exacto, eso lo están aprovechando. Hay muchos mecanismos, pero fundamental tiene que ser la organización. Y estamos coadyuvando en eso, seguimos trabajando en eso. Claro, traen un contexto diferente cada ayuntamiento, pues cada región es diferente, pero vamos a estar muy, muy atentos y estar colaborando con ellos. Diputado, la última. Era de que pudiéramos tener intercambios para incentivar. Con todo gusto. Si nos agendamos con todo gusto, por favor, licenciada Paola, le encargo mucho que nos ayude ahí con todo gusto. Al contrario, placer. Gracias. Señor secretario, el de la voz tiene ahora la oportunidad de hacer su pregunta, pero no quiero hacer ninguna, sino tomar lo que mis compañeros me han pedido que le manifieste. Yo sé que es la hora más difícil, que son casi las 4, hay hambre, hay sueño, pero no me tardo 2 minutos. Primero que nada, lo que hemos hecho en la comisión no lo podríamos hacer si no fuéramos una comisión tan amplia, porque no solo somos los 7, es Janet que está presente hoy acá, es Mario que está presente, es Aide y Dulce encabezando muchos temas, es Patti, es Eduviges, es Caro, que tuvieron que salir. Y cada uno de los miembros de esta comisión, don Juan Pablo, que siempre está preocupado por los municipios, cosa que le reconozco, porque a veces dicen que reciben menos de lo que deberían, pero son los ajustes que ya nos comentó. Flor, a quien además de admirarle su voz, admiro su constancia. Adriana, que como poco sabe de planeación y de administración pública. Liz, que hace ese comparativo entre lo anterior y lo actual. Don Ricardo Cepeda, tan serio pero tan responsable, y mi admiradísima Rosita Netro. En esta comisión tenemos muy claro que sin finanzas sanas no hay gobierno sano. Esa es la premisa y sé que estás en eso, sé que eso han tratado de hacer. Creo en la austeridad. Mientras fui diputado federal me comprometí a no aceptar un solo viaje de la Cámara a ningún lado. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser el que ponga primero el ejemplo, y mucho menos en primeras clases, ni eso, ni en primeras, ni en segundas, ni en terceras, ni un solo viaje, que es parte de lo que ustedes han hecho, cosa que reconozco y agradezco. Y se ve un número, la federación le ha dado el 5% más de recursos, que parecen poquitos, pero son casi 5,000 millones de pesos al gobierno del estado, como recursos excedentes a lo que autorizó esta soberanía.
En esto hay que resaltar también algo para quienes comentan lo del Congreso. El 99.8% del presupuesto va a otros temas. Solo el 0.2% es para este Congreso. Aparentemente es el 0.5%, pero el 0.3% es para los órganos auxiliares. Este Congreso ejerce solo el 0.2%. Y hago aquí el reconocimiento a la manera en que ha destinado ese recurso limitado, pero de manera muy responsable y transparente, don Marcelo Toledo, que está hoy aquí presente. Gracias, don Marcelo, por eso. Mis compañeros tienen algunas inquietudes que quisiera que ahora que revisemos el presupuesto pudiéramos platicar. Hubo un exhorto para que el 4% hasta el 4%, no tiene que ser el 4%, puede ser una cantidad en medio de la Secretaría de Hacienda, pudiera ser destinado a temas de violencia contra la mujer y de equidad de género, que impulsaron Aide, Dulce, Rosita, Flor, todas y cada una de las compañeras, y que suscribimos los hombres que también creemos en ello, como don Marcelo y un servidor, don Juan Pablo. Ese tema que pudiéramos revisarlo. 2, hubo también otro punto, un exhorto para que, y lo hizo Juan Salvador y la diputada Mayra, para poder incluir un dinerito a través de Secretaría de Turismo para pueblos mágicos. La diputada Olvita, que no está presente, también presentó que pudiese crearse una agencia estatal de energía. Y solo los dejo ahí puestos para que luego los podamos llevar. Solo soy portavoz de lo que mis compañeros dicen, porque he contado con ellos en cada una de las votaciones. No he contado, hemos contado, porque al final nosotros lo hacemos junto con el Ejecutivo. Al final, espero muy pronto, muy pronto, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, todo el paquete fiscal y las tablas prediales que ya nos están urgiendo. Y reconozco que aquí van a hacer lo mismo que tanto ha dicho el señor presidente López Obrador, no más impuestos, porque con los que hay es suficiente. Señor secretario, ha sido de verdad un placer tenerlo aquí en esta comparecencia. Quiero también sumarme a la petición de que tengamos un canal abierto de comunicación y sobre todo decirle que con nosotros cuenta y cuenta siempre. Para terminar, solo quiero instruir a la Secretaría a tomar nota de todo lo que aquí manifestamos, a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 67ª legislatura. Esta Comisión de Hacienda agradece muchísimo la distinguida participación del ciudadano doctor Javier Jiménez, pero también lo agradecen todos los demás diputados que nos acompañaron. Vamos a agradecerle mucho su comparecencia, a dar finalizada esta sesión, y quiero que la comisión protocolaria, una vez que toque el timbre, seamos todos para acompañar al señor secretario fuera de este recinto. Señores, muchas gracias.